having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go. When I got a life scholarship, it was such a relief. I knew that I wanted to have an impact. Having a life scholarship through the SC Education Lottery was huge. It gave me the opportunity to make that impact right here at home. The South Carolina Education Lottery. A better you, a better us, a better South Carolina. Visit sceducationlottery.com/betteryou. Ready to make a real impact every day? Join the Active Day Home Care team and help clients maintain their independence in the comfort of their own homes. Make a difference in someone's life as you provide essential daily assistance and protect their health and happiness. Earn up to $20 an hour and enjoy additional perks like optional daily pay, 401k, paid time off, ongoing educational training, and more. Join a team that values care, compassion, and your professional growth. Visit activeday.com to apply. $7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Les damos la bienvenida. El día de hoy tenemos al maestro Óscar Navarrete de ponente y nos va a presentar el tema Supervisión de Empresas con Certificación Modalidad IVA y IEPS por parte de la autoridad. Ya anda por aquí el maestro Óscar. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, maestra. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Perfecto. Y buenas tardes a todos los que se están uniendo, que se están sumando ya en este último trueque del mes de abril, y feliz Día del Niño a todos los que tienen niños y los que llevamos el niño en el interior, ¿no? También. Bueno, pues me voy a permitir leer la semblanza de el maestro Óscar. Actualmente él es especialista de arquitectura y defensa legal aduanera en TLC Asociados. Egresó de la Escuela Superior de Comercio del Instituto Politécnico Nacional de la Licenciatura en Negocios Internacionales. Estudió la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior en Trade and Law College. Durante más de 8 años se desempeñó como enlace de alta responsabilidad, primero dentro de la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas y posteriormente en la Administración Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior en la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, la GACE. Tras su paso por el SAT, se unió al equipo de TLC Asociados en el área de estrategia normativa, que es debido cumplimiento, y actualmente pues se desempeña, como les comentaba, como especialista en la división de arquitectura y defensa legal aduanera de TLC Asociados, y pues le toca ahí estar en muchas auditorías de nuestros clientes, ¿verdad? Pues bienvenido, Óscar. Muchas gracias. Entonces, solo denme un minuto para compartir pantalla y comenzamos. Sí, y a todos los que se van sumando, pues bienvenidos otra vez. Y les comento que todas sus preguntas las pueden hacer a través de nuestro chat y ahí daremos paso a preguntas y respuestas una vez que termine el maestro Óscar. Muchas gracias. Adelante. De acuerdo. Pues antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse para esta pequeña plática. El tema que quiero compartirles el día de hoy es algo que aquellas empresas en el ámbito de comercio exterior los está afectando en gran medida. Y esto es la manera en la cual la autoridad se encuentra actualmente, pues fiscalizando, supervisando, pues sí, supervisando porque la palabra fiscalización no entra en ese tipo de actos de manera literal, pero son actos que a final de cuentas tienen una repercusión para nuestra operatividad y obviamente también tienen un impacto financiero para la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, denme un segundo para que se corra. Ok, bien. Antes de comenzar, nosotros debemos de recordar que nuestra certificación IVA-IEPS
se origina o se publica desde 2014, entra en vigor en enero de 2015 y durante muchos años, llamémosle por lo menos unos 5 o 7 años, la autoridad realmente no hizo gran efecto en revisarnos, simplemente hasta las empresas lo llegan a comentar, solamente presentaban su solicitud de renovación y ellos ya estaban o tenían la certeza de que iban a ser renovados, ¿no? De manera automática, por así decirlo. Pero en muy pocos casos no llegaba a suceder, la mayoría sí era esta situación, por eso es que estaban como muy cómodos, por así llamarlo, en que no les iba a pasar nada simplemente con renovarse. Recordemos que el primer impacto que nosotros sufrimos como empresas para nuestra certificación fue en el momento en que la autoridad nos solicita el pago retroactivo de derechos, que también fue un tema legal y que muchos despachos en su momento dijeron que no era procedente, que se podría hacer una defensa sobre ese punto. Nosotros aquí en TLC lo vemos de una manera un poco más operativa y lo voy a señalar más adelante. Nosotros debemos de entender que dentro de los procesos que tiene la autoridad, en específico el SAT, para la certificación IVAYEPS, los medios de defensa son totalmente posteriores al hecho de que nuestra certificación ya fue afectada. O sea, sí se pudiera defender, pero tú tienes que evaluar económicamente. ¿Te convenía en ese momento pagar actualizaciones y recargos de de ese monto que no se pagó que te estaba exigiendo la autoridad? ¿O te querías ir a defender y pagar el IVA de tus operaciones? Entonces, ese fue nuestro primer acercamiento, por así decirlo, donde ya tuvo un impacto y que sí generó algunas cancelaciones o algunos requerimientos por parte de la autoridad. Posteriormente, que tiene alrededor de un año, año y medio, no sé si recuerdan que la autoridad publicó y lo hace con mucho énfasis en que ya se encuentra cancelando las empresas con certificación, hasta publica el monto y las empresas que son muy altas. ¿Por qué? Derivó de que en algunas visitas y gabinetes la autoridad presume o se dio cuenta de que muchas empresas ya no tenían un control tan exacto de las mercancías, de que muchos de los beneficios realmente implicaban un descontrol, ya sea en activos fijos o en anexos 24, situaciones que a lo mejor no van tan ligadas con nuestra certificación, pero le generan incertidumbre al SAT. Todas estas circunstancias hicieron de que la fiscalización se enfocara ahora en las certificaciones. El tema fue de que las acciones o los medios que están visualizando en esta lámina siempre han existido. Las reglas las estipulan, excepto el primero que es como la invitación, y ahorita voy a ese punto. Tenemos las visitas de supervisión, requerimientos e inicios, pero no eran tan factibles. Tenemos que tener alguna causa demasiado grave para que nosotros o tuviéramos una visita o tuviéramos algún requerimiento, porque podían pasar meses, años sin que tú presentaras avisos. En muchas ocasiones la autoridad no se percataba de esta situación. Entonces, de este año y medio que les comento hacia la fecha, es que hemos visto que la autoridad ha implementado mayores esfuerzos para fiscalizar, si no, les puedo decir que a la totalidad de las empresas al día de hoy es algo en lo que sí se está esmerando, o por lo menos vemos que sí es factible que lo pueda llegar a hacer en los próximos meses o en el próximo año. Entonces, ustedes deben de tener identificados de que ya al hecho de que ustedes tengan una certificación, la autoridad los va a revisar en específico cómo es que llevan el control de sus obligaciones. ¿Ok? No confundir con visitas o con gabinetes. Esos son actos de fiscalización. Por eso los mantengo muy por separado. ¿De acuerdo? Y solamente para dejarlo en la mesa y vean el impacto que tiene la autoridad en una visita de supervisión recientemente, en este año, los auditores nos llegaron a hacer el comentario de que por lo menos existen de 3 a 4 equipos, llamémosle equipos, ya sean 2 o 3 o más personas, que cada mes por lo menos salen 1 o 2 semanas a los estados a hacer estas visitas de supervisión. Entonces, recordemos que una visita de supervisión solo dura un día. En este caso, si salen 4 personas o 4 equipos por 5 días a la semana, supongamos que uno no hacen visita por los traslados y lo que tenga que implicar, por lo menos 4 visitas por 4 equipos son 16 empresas a la semana
que el SAT estaría visitando. Soy en números muy pequeños si ustedes gustan, pero así es como va a empezar a fiscalizar, a revisarlos poco a poco. ¿Ok? Entonces, y recordemos que el mundo de comercio exterior es muy pequeño y si ya visitaron a alguien en su estado, en su municipio, es muy probable que ustedes, no de que sigan, pero se enteren, es de que, ya le tocó a tal empresa al vecino de que vino el SAT. Entonces vas viendo el panorama o el mapita que va creando la autoridad de cómo los va revisando. ¿De acuerdo? Entonces no es asustar, solamente es prevenir y que ustedes estén enterados de que ya son objeto más son un objeto más factible de revisión por todo esto que ha sucedido en los últimos años. ¿Ok? Y ya, empezando con nuestra lámina, yo les planteo 4 posibles escenarios de cómo es que la autoridad tiene este acercamiento. Son invitaciones, que estos se realizan a través de correos. Tenemos la visita de supervisión que platicaba un poco, el requerimiento y el inicio de procedimiento de cancelación. Todos tienen, o si los ven de esta manera, son en orden sucesivo. Primero la invitación, puede ser uno que tengas una visita y te genere un requerimiento o un inicio de cancelación. Ahorita lo vamos a platicar. Pero ya precisándolo, realmente la invitación dejó de practicarse a finales del siguiente año. Creo que en lo que va de estos 4 meses he visto una por lo mucho. Y esta iba más enfocada a aquellas empresas que la autoridad de una revisión solamente identificaba a lo mejor algunos temas, por así decirlo, sencillos, que era el anexo 30. Llámese sobre descargos en cantidades un poco, pues sí, reales, llamémosle más de, un ejemplo, 50, 100, 200 millones. Obviamente la cantidad del sobredescargo va a depender del tamaño de la empresa, me queda totalmente claro, pero recordemos que para el SAT es dinero, entonces iba por los montos más elevados. Algunos informes que no tenían toda la totalidad de pedimentos o que en su caso se dieron cuenta de que había operaciones de RT, cambios de régimen, cualquier clave de pedimento susceptible de transmitirse que no se haya subido a la plataforma o transmitido al sistema de control de cuentas, créditos y garantías. ¿Ok? Y el otro punto eran aquellos informes que tenían un estatus no válido. Recordemos que conforme al anexo 30 tenemos el no procesado, que es cuando nosotros vamos o acabamos de cargar nuestro informe o nuestro inventario. Estatus válido, que significa que el sistema reconoció este archivo TXT sin ningún error. Llamémosle sin ningún error, no a la simulación o al descargo del crédito. Simplemente que cumples con el estándar o el criterio establecido por la plataforma para que el sistema lo pueda leer, tal cual. Y el no válido es que tenga alguna circunstancia que no lo permita, ¿no? Recordemos que en las bitácoras, si nosotros seleccionamos cada informe, nos puede indicar cuál es el error que detecta la autoridad, llámese pedimentos, facturas, fracciones, cualquier situación de que no le permita, ¿no? Entonces, como ven, era algo muy sencillo, era a lo mejor la primera revisión por parte del SAT y llegué a ver todavía varias empresas que sí las atendían. Se atendían de alguna manera, si ustedes gustan, solventando la invitación o los comentarios que nos mandaba la autoridad. Hay quienes sí eh, se llegaron a presentar escritos con alcances, en respuestas o a través del propio correo, pero la mayoría se enfocaba en solventar, ¿no? No tanto en darle una atención a la autoridad de manera física, sino que lo viera en la plataforma de que sí se había solucionado. Entonces, esta era la menos invasiva de ellas. Ya y les vuelvo a repetir, cada vez lo veo menos. Entonces, yo auguro que realmente la invitación como tal va a desaparecer y vamos a llegar al motivo del por qué. Pero para que sepan que en algún momento sí se tuvo un acercamiento, a lo mejor lo quieren llamar amigable por parte del SAT o no intrusivo, que nos permitía detectar las primeras alertas de que algo estaba sucediendo con nuestra certificación IVAYEPS. Ok. Aquí, el título está un poquito mal. Debe ser requerimientos, pero no se preocupe. Ok. No, sí, es la visita de supervisión. Denme un segundo, como que se movió. Ok. Voy a brincarme tantito de esa lámina, pero lo retomamos más adelante. Los requerimientos
Realmente me voy a enfocar en estos siguientes puntos, en lo que nos señalan las reglas, ¿no? En este caso, la regla 722 de las reglas generales de comercio exterior nos estipula los motivos o las causales que a nosotros como empresas nos podrían generar un requerimiento. Aquí estamos haciendo énfasis en las reglas 712 y 713 porque se hacen o se vinculan con modalidad A, y la 713 es doble A y triple A, ¿de acuerdo? De manera general, nosotros podemos identificar que existe, valga la redundancia, o las causales generales y aquellas que van específicas a la modalidad de IVA y EPS, ¿no? Cualquiera de las tres. No pongo los demás porque no son tema de la presente conferencia, pero la 714, recordemos que eso era, y el otro es socio comercial certificado. Pero solamente vamos a ver estas dos. Ok, cuando nosotros detectemos alguna de estas circunstancias, ya automáticamente podemos enfocarnos o decir que nosotros somos susceptibles a recibir un requerimiento. Estos requerimientos, ¿cómo es que se notifican? Se notifican a través del buzón tributario. Actualmente el SAT tiene una estrategia, pues un poquito confusa si lo quieres ver para el lado de las empresas. ¿Por qué? Cuando tú abres tu buzón tributario dice un texto similar como aviso relacionado con la certificación IVA y EPS. No te dice que es un requerimiento, no te dice que es un inicio de cancelación para que te confíes y lo abras. Entonces, si es un requerimiento, pues bueno, tienes tiempo, ahorita vamos a llegar a los plazos para atenderlo, pero pues un inicio de procedimiento de cancelación, como ustedes saben, al momento en que se notifica, tú pierdes todos tus beneficios. Entonces, sí es un riesgo muy alto. Y con esa finalidad, pues es que también están notificados o nombrados de esa manera en la plataforma. ¿Ok? Entonces, para que los vayan un poquito identificando. Los propios incisos que vamos a ver nos van a llamar a otras reglas, vamos a verlas muy, muy general, porque también hemos dado pláticas en específico de lo que son las obligaciones, pero, por ejemplo, la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. ¿Cómo nosotros, si a lo mejor no nos encargamos o no somos el contador de la empresa, podemos saber que cumplimos con estos requerimientos o que no estamos incumpliendo? Y es bien importante porque regularmente la certificación IVA ya la administra el área de comercio, pero el 80% de los requisitos van a ser de fiscal. Entonces, siempre tienes que estarle pidiendo algo al contador o a otra área. No está mal, pero quiero que entiendan o se pueda transmitir a las empresas que no se puede dejar la carga de una certificación solo a comercio. Ya no es factible en este momento. Entonces, que la empresa se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, muy sencillo, con tu opinión de cumplimiento, que sea pública y la verdad es que sea en sentido positivo, lo vas a poder confirmar. Entonces, ese es algo muy sencillo de verificar y ustedes podrían hacerlo en cualquier momento. El tema de que no se haga la retención del ISR de los trabajadores, como les digo, el área de comercio pues no se encarga de esto, entonces sí se tiene que llegar del área correspondiente, pero si ustedes están teniendo algún problema en presentar estas retenciones y el SAT se llega a entrar, porque recordemos que es interdependencias. El SAT se divide en varias administraciones generales y la que a nosotros nos va a fiscalizar es la GASE. ¿Ok? Si entonces el área correspondiente le avisa a la GASE y ellos al área de certificaciones, pues es muy probable que nos inicien algún requerimiento. ¿Ok? El otro punto es que nosotros como empresa no estemos publicados en la lista de los 69B, más enfocado a los CEFOS o a los CEDOS, que también en su momento tuvo un auge muy fuerte, ahorita ya es un poquito más controlado, pero sigue existiendo en estas publicaciones. Entonces, si tú te encuentras en los listados definitivos o no pudiste desvirtuar en su momento la primera publicación, no es como un aviso, pues debes de estarte previniendo a que te va a llegar un requerimiento por la certificación. El siguiente que nos establece la propia regla, pues es de que no nos hayan cancelado los sellos digitales. Eso es lo que nos establece el 17H del Código Fiscal. Y ya aquí empiezan los
los que son un poquito más detallados y necesitamos invertirle más de tiempo porque si los leen, esas transcripciones lo traté de hacer literal de la regla porque si se dan cuenta no nos dice mucho, necesitamos interpretarlas. El inciso E nos dice que cuando dejen de cumplir con las obligaciones establecidas en la regla 721. Aquí, ¿qué es la regla 721? Si nosotros la buscamos en las reglas generales de comercio exterior, es la regla específica para la certificación. Bueno, la primera parte es son las obligaciones específicas de las empresas certificadas IVA-IEPS. Hay unos un poquito más abajo para los demás, pero enfoquémonos en la plática. Entonces, pues ahí te dice que es presentar los avisos, en qué momento presentar los avisos, qué acciones están sujetas a presentar los avisos, llámese cambios de estructura social, socios, accionistas, representantes con actos de dominio, modificación de la posesión del inmueble, podría decirlo más comunes, también el tema de cambios en proveedores nacionales o clientes y proveedores en el extranjero. Entonces, este tipo de circunstancias no nos los va a decir la regla. Tenemos que remitirnos a la 721 y ver qué estamos cumpliendo y en qué momento nosotros como empresa debemos de cumplir, porque es muy común que estos avisos no se presenten por desconocimiento, porque a lo mejor el tema de las actas o las modificaciones del esquema social de la empresa, pues no lo lleva a comercio, ni siquiera a finanzas, lo lleva a otro apartado, otra área. Y no te enteras, simplemente después de que se fue a lo mejor un representante que para cuestiones de comercio firmaba, te dan el nuevo poder y ahí es cuando de la lectura de ese instrumento te percatas de que ha habido más movimientos, ¿no? Entonces, son circunstancias que se van relacionando poco a poco con demás rubros, pero nuevamente no depende todo de comercio. Quiero que lo voy a recalcar mucho porque siempre que pasa algo, para la certificación comercio tuvo la culpa, se los aseguro. Así lo he visto en el 90% de las empresas. Entonces, debemos de identificar qué avisos estamos obligados a presentar y cuándo. Eso es lo que les quiero transmitir. ¿Ok? El inciso F nos establece que no se haya realizado el pago de derechos. Aquí ya no va más que nada hacia el retroactivo. En los requerimientos de los pagos retroactivos, yo creo que ya dejaron de emitirse. Realmente eso estuvieron en su hoja en su momento cuando les dije que la autoridad lo empezó a exigir. Nos dio un plazo que les gustó como de 3, 4 meses y empezaron a llegar estos requerimientos. Entonces, si este punto va más enfocado al hecho de que cuando tú ingresas tu renovación, no pones los datos del pago, que se me haría muy raro porque el propio sistema te los pide, o que tenga algún error, es que te pueden hacer un requerimiento mostrando o solicitando que muestres este pago correspondiente. Ahora, esos van a aplicar para todas las empresas que les comentaba, ¿no? Las certificaciones. SIVA o EA, socio comercial certificado. Ahora, los requisitos o los requerimientos que nos afectan directamente a nosotros como empresa, independientemente de la modalidad. Aquí es algo bien complicado. Quiero decirme tantito a ver si lo viene. Ok, no, lo voy a explicar más adelante. Hay una interpretación y a lo mejor más que una interpretación es una duda que tienen muchas empresas de a qué están obligadas y a qué no. Porque para ellos la 712, no, la 713 es la que rige para las empresas modalidad rubro AA o AAA. Sin embargo, la propia regla te establece que debes de cumplir con los requisitos de la 712, que estamos hablando de la modalidad A, y la propia regla 712 te estipula que debes de cumplir con los requisitos de la 711. Entonces, es una cadenita. Para nosotros tener esta certificación, dependiendo de nuestra modalidad, es 711, 712 o y en su caso 713, ¿no? Si fuéramos doble o triple A. Entonces, obviamente, para también el tema de los requerimientos, dicen, pues a mí no me aplica porque yo soy doble o soy triple, pero no, o sea, estos puntos se aplican para todas las modalidades y también con los cambios que hubo en las reglas en los años pasados, el año pasado, perdón. Ok, el primero de ellos, los socios y accionistas o el representante legal o miembros de la administración
no se encuentran en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. ¿Qué quiere decir? Ya no es suficiente con que nosotros como empresa estemos cumpliendo. Si en nuestra estructura social, todas las personas que están señaladas, alguna de ellas no está cumpliendo, no tienen esta opinión positiva, llámese a aquellos que están obligados a tenerla, porque recordemos que también podemos tener algún extranjero y que no esté sujeto, pero aquellos que sí, y no tengan esta opinión positiva, nos va a generar un requerimiento. Entonces aquí también se debe de evaluar si es conveniente mantener a esa persona dentro de la estructura o quitarle facultades de acto de dominio, porque es un representante y te puede dar más problemas que tenga actos de dominio que el que no. Entonces es una decisión que se tiene que evaluar de manera interna. El inciso B nos establece que se cuente con el personal suficiente para realizar el proceso productivo, servicio y dependiendo de la modalidad. Aquí, si bien las modificaciones a las reglas ya nos quitaron como pues sí, el requisito de empleados para doble y triple A, recordemos que para el A por lo menos nos pide 10 empleados. Si nosotros no cumplimos con ese mínimo de empleados, porque las empresas muy chiquitas en su momento cumplen con, no sé, 10, 12, tienen la certificación y meses después, por cuestiones operativas o lo que ustedes gusten, empiezan a disminuir, quedan en 11, 10, 2, 3 meses y después solo trabajan con 7 empleados. Dicen, no hay ningún problema, ya me dieron la IVA, estoy tranquilo. Pero no, esta obligación es permanente. Recordemos que es un requisito para obtenerla y debemos de cumplirlas en todo momento. Entonces, si tienes menos de los 10 que te establece, automáticamente ya eres susceptible si eres modalidad A. ¿De acuerdo? Ahora, personal suficiente se queda mucho en la interpretación. Y aquí, ¿por qué? Cuando nosotros tengamos una visita de supervisión por parte de la autoridad, si a ojos del auditor considera que aún y teniendo 500 empleados, tú no tienes personal suficiente, te lo puede señalar. ¿Ok? Entonces, aquí es muy susceptible. Entonces, el personal o el momento en que la autoridad haga estos reconocimientos, se tiene que ver que tienen o cuentan con el personal para cada una de las áreas, para cada una de las etapas de sus procesos. Entonces, aquí es algo que la autoridad se ha estado fijando cada vez más para poder generar un requerimiento. Porque si bien el requerimiento puede venir de manera directa, también puede venir directamente de una visita de supervisión. ¿Ok? Y aquí creo que sí me voy a ver un poquito para no confundirlos más adelante. Ok, la visita de supervisión viene dentro de los requisitos que les comentaba de la 712 y ese es el fundamento inicial. Cuando nosotros aceptamos esta certificación, le damos la facultad a la autoridad de que en cualquier momento él podrá monitorear o realizar estas visitas de supervisión para saber que estamos cumpliendo con todos estos requisitos. Y a lo que les decía, si tú eres una doble A o triple A que estás en los requisitos de la 713, vas a pensar que no te corresponde, pero no, digo, son reglas complementarias. Entonces, nosotros estamos sujetos a estas visitas sin importar cualquier modalidad. Entonces, siguiendo con este punto, se realiza la visita de supervisión, el personal considera a su entendimiento de que no tienes personal suficiente y ya es susceptible de que te generen un requerimiento. ¿De acuerdo? Aún y tú cuando tengas 500, 100 empleados, pero si él no ve que están funcionando o que estén ahí trabajando para cuando él hace estos recorridos, pues puede quedar a su interpretación. Ok, el tema de los proveedores. La situación, o sea, ya no es solamente necesario que nosotros, empresa, ni nuestra estructura social esté cumpliendo, también con los que les estamos adquiriendo algún bien para nuestro proceso productivo o de servicios, esté de la misma manera. Muchas empresas ya tienen un criterio de solicitarlo de manera mensual, su opinión de cumplimiento a todos sus proveedores y están en lo correcto. Porque también, si te confías y estas empresas no están obligadas a tenerla pública, a lo mejor porque no son empresas certificadas,
pero sí están obligados a proporcionártela si tú lo estableces como un criterio de trabajo, una normativa para estar laborando con ellos, tener una relación comercial. Y así también te respaldas para evitar estos problemas con la autoridad. Si en algún momento tú determinas o la empresa no te da la opinión, pues es muy factible de que sea porque se encuentre negativa. Recordemos que hay muchos factores para que una opinión se encuentre negativa. Pueden ser desde cosas muy sencillas como que no se recibe de manera completa alguna declaración provisional, pero quieras o no, tú debes de estar en el entendido de con quién trabajas y cómo está. Si la empresa te dice, ok, está negativa, pero mira, aquí también te estoy dando mi acuse de aclaración de que ya lo estoy solventando, ok, ya te quedas un poco más tranquilo y sabes que hay manera de responder en caso de que la autoridad te preguntara. Que si necesitas la opinión positiva, se entiende, pero sabes que también la empresa lo va a poder trabajar y lo está solventando. O ya lo solventó y solamente estamos esperando que el sistema lo refleje. El inciso D, que se deje de acreditar que se cuenta con el uso legal goce del inmueble o de los inmuebles. Bien importante. En muchas ocasiones las empresas se enfocan directamente en el domicilio fiscal o en la nave principal donde hacen el proceso de mayor valor. Y a lo mejor tienen otras sucursales chiquitas que también deben de dar ante la certificación con los avisos correspondientes. Pero se les olvida. Por alguna razón los contratos se vencieron y tienen alguna cláusula que dicen renovación automática, que eso es muy común con las empresas, pero no hay ninguna modificación, un convenio modificatorio que nos establezca las nuevas vigencias. Entonces, quedamos en el punto de que el contrato que nosotros le presentamos a la autoridad en su momento para esa alta de domicilio, pues ya no es vigente. No tenemos la nueva vigencia de a lo mejor dos, no sé, 2, 3 años, 5 años, dependiendo de la manera en que ustedes lo trabajen. ¿Ok? Y nuevamente, no solamente es del domicilio fiscal o del principal, tienen que ser de todos aquellos que nosotros registramos ante la certificación IVA-IEPS y donde se realizan procesos productivos o de servicios, donde se involucran mercancías importadas al amparo de nuestra certificación. El punto E queda un poquito, pues a lo mejor preocupante para ustedes porque, quieran o no, es muy normal que las empresas tengan créditos fiscales, ya sea por temas de comercio o temas de impuestos internos. Pero aquí lo único que no nos establece la propia regla, pero que es algo que en la práctica se hace, se determina y se notifica un crédito fiscal, pero ese crédito fiscal tiene que estar firme. ¿A qué le llamamos a un crédito firme? Cuando nosotros no interpusimos un medio de defensa y en su momento también no se garantizó o se pagó para llevarse ese juicio de la mejor manera, ¿no? Sin que el SAT nos moleste. Entonces, si tienes ese crédito, si lo estás defendiendo, ok, entonces cualquier situación que te llegara a preguntar el SAT aquí puedes ingresar o mostrar lo que es tu juicio, más obviamente complementarlo con la parte de si fue pagado o garantizado la decisión que hayan tomado en su momento, ¿no? Entonces, queda muy endeble esta parte de la regla, pero en la manera operativa de esta forma funciona, ¿ok? Entonces, para que no sean un poquito tan alarmantes con este punto, sí hay manera de poderlo acreditar. Ok, el otro punto son las devoluciones de IVA. Recordemos que anteriormente uno de los beneficios de la certificación IVA-IEPS eran tiempos de respuesta más ágiles, dependiendo de la modalidad, AAA o AAA, para que estas devoluciones se nos autorizaran o nos depositaran más rápido, ¿no? Sabemos que todos esos beneficios se han ido perdiendo y que realmente lo único que queda es el crédito de IVA. Entonces, otro de los puntos que tienen que allegarse con el área contable, con el área financiera, es de todas las devoluciones que se han pedido en este año, tenemos algunas que no han sido autorizadas o han sido improcedentes, sí o no. ¿Cuánto, cuánto fue esa devolución? ¿Cuánto fue el valor? ¿Fue superior a 5 millones? Ok, entonces ya nosotros, o ya sea entre una sola o la suma de varias que nos hayan sido improcedentes, supera esta cantidad o el 20% de lo que hemos pedido en el ejercicio, pues somos también susceptibles. No he visto tantos requerimientos enfocados a este punto, pero también recordemos que en algún momento el SAT puede abarcar todos estos
puntos. ¿Por qué? Porque al final es una relación de un área interna de ellos para poder transmitirse cuáles tienen y el estatus o el porcentaje que se tiene de cada una de ellas. El punto G va enfocado a lo que es el anexo 30. Igual explicar el anexo 30 es un poquito más largo. De manera general nos dice que cuando nosotros se nos autoriza, debemos de transmitir un inventario inicial. Este va más enfocado, digo, cuando es una certificación nueva. O si ya la tenemos, es que nosotros no estemos transmitiendo nuestros informes de descargo. ¿Qué es lo que les decía? Va más enfocado a lo que se veía en la invitación, que era un correo muy sencillito, era sobre este inciso. Si la autoridad se quería evitar el requerimiento y nos daba la oportunidad de solventarlo. Ya les digo, ya no sucede. Entonces, este es el punto que nosotros tendríamos que evaluar. Cumplimiento total del anexo 30 y el no hacerlo es causal de requerimiento conforme al inciso G. Ah, bien, antes de que sigamos, en este punto, con los últimos cambios en las reglas también, el SAT ya hizo más precisiones de que ya no solamente es subir los informes de descargo, es que la información que esté adentro del informe corresponda a los pedimentos que nosotros o al periodo que vamos a reportar. ¿A qué me refiero? Si nosotros vimos un informe RT del mes de enero del 2025, no puede traer información de enero de 2025, pero de pedimentos V1 o F4. Me van a decir, oye, es ilógico. El sistema no tiene candados y puede recibir lo que sea siempre y cuando tenga la estructura. Entonces, previendo o subsanando esta pequeña discrepancia en la programación del sistema, es que se modifica el anexo 30 estipulando este punto, solo para que lo tengan en cuenta. Ok. El H es el anexo 24 como tal. La regla lo estipula como el no acreditar el control de inventarios, pero recordemos que el control de inventarios, como lo señala, es directamente el artículo 59 más las reglas, en este caso el anexo propio, el anexo 24 de las reglas generales de comercio exterior. ¿Ok? Entonces me van a decir, ¿y cómo se va a dar cuenta la autoridad? La primera etapa fue las visitas de supervisión, porque te exige a quien les haya tocado estar en una o atenderla, el personal o el auditor visualiza que generes pantallas y reportes paso a paso de tu sistema. Si con esa información que él está pidiéndote no considera que tiene los elementos mínimos que establece el propio anexo 24, te puede señalar este punto. ¿Ok? Pero debemos de recordar que ahora también en las últimas modificaciones se agregó el anexo 24 rubro C, que aquí es más que nada que nosotros demos autorización al SAT para que se conecte de manera remota cuando ellos lo consideren pertinente y visualicen nuestro sistema. O sea, ya no es necesario que nos visite y saque esta información. Lo puede consultar cuando él lo desee. Y aquí bien, oye, ¿es legal? ¿No es legal? Aquí muchas empresas nos habían comentado que por temas de seguridad, más que otra circunstancia de lo que les preocupaba, para cuestiones de ciberseguridad, para que es un operador económico certificado, tienen un apartado en específico. Pero lo que nosotros platicábamos nuevamente es, ok, ahorita necesitamos evaluar. Sí se tienen que implementar, se buscó que la autoridad tuviera un poco más de control y no dejara tan abierto la manera de conexión. Pero por el momento, si tú quieres seguir manteniendo tu certificación IVAYEPS, el propio anexo 24 te estipula a tener esto y compartirle la información de conexión, usuario, manuales a la autoridad. Si no lo quieres hacer o no cumple la publicación con tus lineamientos internos, es muy probable que en su momento te haya llegado un requerimiento y si no lo subsanaste y trataste de argumentar o defenderte el motivo por el cual no, es muy probable que tengas un inicio o hayas tenido un inicio de cancelación, que en su momento se tendrá que defender. ¿De acuerdo? Y nuevamente, pues ya va enfocado a nuestros proveedores y ya nos preguntó si estaban o no en el cumplimiento, pues también nos dice que no estén en el listado de los 69B. Entonces, mera congruencia con los puntos anteriores. Ya comenté un poquito, pero información general a considerar en un requerimiento.
La autoridad, una vez que se nos notifica este oficio a través del buzón, nos da un plazo de 20 días para nosotros poder subsanar o desvirtuar las inconsistencias que el propio requerimiento establece. Estas respuestas se presentan de manera física en Ciudad de México en las oficinas de la autoridad. El propio oficio te lo va a señalar en la parte inferior. Bien importante, la autoridad tiene un plazo de 6 meses para dictaminarnos o emitir la resolución donde señale que desvirtuamos la totalidad de las incidencias. En el dado caso de que no fuera así, nos va a tener que iniciar un procedimiento de cancelación. Esto es de las últimas modificaciones que también tuvieron las reglas. Era un huequito que ahí tenía la autoridad porque era muy común de que teníamos un requerimiento, pasaban 6, 8, un año si quieren o hasta más tiempo, y llegaba el requerimiento y llegaba el inicio de cancelación, haciendo referencia a un documento que tenía muchísimos meses, que superaba estos 6 meses y pues no teníamos un argumento de defensa, ¿ok? Previendo estas situaciones que se hacen las modificaciones ya queda establecido. Y pues ya había comentado, no se subsana, se genera el inicio de cancelación. Yendo al apartado de como tal del inicio, nosotros debemos de recordar, tal cual la me dice, no atendí correctamente o no desvirtué. Y nuevamente, nosotros debemos de entender que esto es una revisión de una persona, es subjetivo. Entonces, si para la persona o el auditor o los auditores que están llevando a nuestro caso no consideran que los elementos o las pruebas abarcaron todo lo que ellos querían ver o tienen alguna pequeña duda, van a emitir este inicio de cancelación. ¿Ok? Entonces, por eso es bien importante que todas las pruebas que se presenten en el requerimiento vayan enfocadas o sean lo más, como por así decirlo, pues no son transparentes, sean trazables de que nosotros podamos así emitirle o decirle al SAT cómo revisarla si tú quieres para evitar este procedimiento de cancelación. Entonces aquí la regla 724 es la que establece la normativa o el fundamento de este inicio o este procedimiento. Nos establece que es para empresas AA, AAA y socio comercial certificado. Por eso es la 715, pero pues no vamos a hablar de ello. Nuevamente, también tenemos causales generales o específicas para las modalidades A, AA y AAA. Ya habíamos dicho, y lo establece la propia regla, que no se desvirtúe el requerimiento. 2, que no se presenten los avisos, lo que habíamos platicado. El SAT se dio cuenta que no los estaban presentando, entonces ya no es causal de un requerimiento. Si el SAT se dio cuenta que no presentaste un aviso, te puede notificar el inicio de cancelación de manera directa. Quiere decir, ya no tuviste la oportunidad de defenderte sin perder tu beneficio de SIVA. ¿Ok? Bien importante. Y por eso les decía, identifiquen a qué están sujetos. En el requerimiento señala algunos, ya se menciona, pero aquí ya es más tajante. ¿Ok? Entonces puede tener esa interpretación la autoridad. ¿Qué es lo que pasa? Para el punto C, si bien la mayoría de las inconsistencias que un auditor pueda detectar dentro de una visita de supervisión que no se cumplan generan un requerimiento, pero si nosotros en esta visita no podemos acreditar que contamos con la infraestructura necesaria, automáticamente igual nos van a pasar o a iniciar el procedimiento de cancelación. Solo digo, de los pocos que lo generan, ¿de acuerdo? Para que no se vayan a de, ok, no cumplen la visita, me voy a esperar hasta el requerimiento, tengo unos 20 días, veo el criterio del SAT y si no, tengo el inicio de cancelación. No va a funcionar de esa manera. ¿Ok? Déjenme aquí, se trabó. Ahí está. El 4, que no lleven el sistema de control de inventarios de forma automatizada. Si ya nos decía el otro que no lo lleven en el requerimiento, ahora también quisieron precisarlo un poco más de forma automatizada, que la autoridad se detectara que realmente el sistema no está bien alimentado o de que no funciona o se lleva un control de manera muy manual por parte de las empresas, ¿no? O sea, la parte del 59, pero no con los criterios del anexo 24.
El siguiente punto, presente o declare documentación o información falsa. Si se dan cuenta o las áreas de comercio lo tienen muy identificado, hay una multa que te establece que si dentro de las facultades de la UTA tú le presentas documentación falsa, te dicen que es acreedor a una multa conforme al porcentaje del valor de las mercancías. Ahora no me acuerdo, les fallaría. Pero, pues también dijo el SAT, ok, si ya nosotros nos percatamos, el área que en su momento lo detectó, que está mal, o sea, que realmente alteraste, lo puede notificar a certificación IVA-IEPS. Ellos te inician la cancelación de manera inmediata y ya adicional al procedimiento que tienes que subsanar, ahora tienes que enfrentar un procedimiento, ¿no? Entonces ya tienes dos afectaciones y fueron muy inmediatas. Ok, el punto 6 va igual enfocado a nuestra estructura social. Es cuando el SAT le interponga alguna querella o denuncia penal a nuevamente socios, accionistas, representantes legales, todo lo que habíamos platicado para estas empresas. Si el SAT lo considera o lo identificó, te va a notificar este inicio de cancelación, ¿no? Entonces, bien importante, si tienes o sabes de que tienes algún representante, alguien de la estructura que tenga esos problemas o susceptible a tenerlo, pues a lo mejor depurarlo de la estructura, ¿no? Quitarle estas facultades, a lo mejor solamente, digo, nuevamente lo de dominio, ¿no? Quitarse lo que somos obligados a presentar entre la certificación. Igual, para las cuestiones de recaudación, de que tenemos visitas de verificación de domicilio, recordemos que estas visitas de verificación pueden ser solicitadas por alguna dependencia, una autoridad, o también por parte de nosotros. El SAT, al saber o al incrementar este tipo de recaudaciones o este tipo de actos, también considera que si bien tú tienes estatus no localizado o inexistente en el RFC, ya sea en el domicilio fiscal o en alguna de las sucursales o bodegas que tú registras ante la CIVA, pues también eres susceptible a un inicio de cancelación. Van a decir, oye, pero es muy excesivo. Vamos a verlo de alguna manera. Si el SAT te está autorizando 50 millones de crédito de IVA al mes y hacen las visitas de la verificación de domicilio de una bodega y no estás ahí, pues obviamente el SAT piensa que ya contrabandeaste con esas mercancías. Sabemos que no es el escenario, que en muchas ocasiones o el que la persona del SAT que hizo la verificación se equivocó de calle, no era el número, mil y un circunstancias, porque también eso es muy normal. Pero si tú detectas esto, pues obviamente antes de que te llegue el anuncio de cancelación, puedes solicitar una verificación y subsanarlo de esa manera. No te esperes a que ya tengas ese tema. Obviamente, pues ya no es tan común, o muchas empresas no llegan a consultar este estatus de sus domicilios, pero es algo que se tiene que realizar, ¿no? Es una parte de mejora. Y el punto 7, bueno, el punto 8, creo que es el que aquellos que han recibido una notificación o un inicio de cancelación de diciembre a la fecha, ha sido la perdición este punto. ¿Qué es lo que pasa? La autoridad considera que si tú importas mercancías sensibles del anexo 2 del decreto sin pedir autorización, eres susceptible de cancelación. Me vas a decir, yo en su momento me apego al beneficio, soy una empresa certificada y eso es lo que yo tengo. Y adicional, presenté mi aviso conforme a la CIVA para importar mercancías sensibles. Perfecto. Pero ¿qué pasa? La parte final de esta regla, de este punto, señala que estas mercancías sensibles no correspondan con su proceso productivo o productos terminados. Entonces, ok, es una empresa IMEX, para importar sensibles ocupas tu beneficio de ser una empresa certificada y adicional presentaste el aviso correspondiente en la CIVA, ¿no? Lo del anexo 28. Pero, ¿qué pasa? Tú como empresa que te dedicas, vamos a hacer un ejemplo un poquito burdo si quieres. Te dedicas a hacer lámparas no, te dedicas a hacer ventiladores, ya sea de pedestal de los que van al piso, y también ese es tu principal proceso y llevas muchos años, con ese te certificas. Pero
Viendo el esquema de negocio, te das cuenta que puedes implementar o agregar a la rama de producción los ventiladores de techo o los abanicos, como se le conoce en varios lugares, ¿no? Pero ventiladores de techo. Y pues obviamente, cuando nosotros registramos o conseguimos la certificación, solo presentamos los de pedestal. ¿Por qué? Porque a lo mejor aún y cuando ya implementaste este nuevo producto, solamente tiene un impacto del 5 o 10%, no es tan relevante. Y recordemos que la certificación se enfoca en el principal de términos de valor. Entonces tú dices, pues yo no le voy a avisar a la CIBA, no pasa nada, lo tengo desde 2015, este nuevo producto lo tengo desde el 2020. Vamos a ponerle el ejemplo. Esta modificación o esta interpretación te dice, ok, pero tu proceso productivo que yo tengo es sobre eso. Y supongamos, digo, el ejemplo más burdo, que el de techo, llevar alguna cachito textil para, no sé, para los palitos que dan vuelta, no sé, haz algo decorativo si ustedes gustan, no pasa nada. Pero ocupas textiles y ese textil es sensible. Entonces automáticamente el SAT dice, yo ya revisé tu proceso, el que tú me mandaste no tiene ninguna tela, ¿por qué estás importando telas? Entonces, automáticamente te encuadran en este supuesto y te generan el inicio de cancelación. Y eso ha sido el impacto en los últimos meses. El que la autoridad considere que tú estás importando sensibles y que no están relacionados con tu principal proceso ha sido lo peor y generó muchas cancelaciones. Aquí va ligado con una obligación de la 721, que es la fracción 10 que te estipula, y es nueva, que siempre que tengas una nueva fracción a importar, le notifiques al SAT con 30 días de anticipación. Tú dices, bueno, 30 días, no importa, a lo mejor sí me impacta, pero me puedo esperar. Pero el segundo párrafo de ese apartado señala que este aviso solo puede ser presentado para aquellos procesos productivos que ya han sido notificados previamente a la autoridad. Entonces, nuevamente, si esta fracción o esta telita del ventilador de techo vas a agregar una nueva fracción o otra tela, pues no la vas a poder agregar porque tú solo presentaste el ventilador de piso o el pedestal. Entonces, ¿qué se debe de hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo? Actualización de todos sus procesos productivos y no el principal para que uno, puedas cumplir con el aviso de adición de fracciones cuando sea necesario y dos, no te encuentres en este supuesto, el número 8 que se ve. ¿Ok? Entonces, ha sido algo que ha dado muchos dolores de cabeza a las empresas, pero se tiene que atacar de esta manera. ¿Ok? El punto 9 igual nos dice que la estructura social, miembros accionistas, se encuentran vinculados con alguna empresa que hubiera sido cancelada sucesiva previamente. Nos establece ciertos supuestos, o sea, no es, ok, si nuestro representante legal con actos de dominio estaba relacionado con otra empresa que ya perdió su SIVA, ¿lo tienes que revisar? Sí, no en todos los casos aplica. Aquí nos dicen cuáles supuestos que van a ser el apartado A de estas reglas, que van a ser el 5, 6 y 7, que si nos regresamos para que los vean, que sea no localizado, documentación falsa o querella. Entonces, ya está relacionado con estos puntos y el SAT puede vincular al mismo representante con más de una SIVA, se los va a llevar. Automáticamente les va a iniciar la cancelación. Entonces, también tengan cuidado con estas estructuras, solo por mencionar algunos, ¿de acuerdo? Pero para que estén pendientes. Y luego también ligado con lo de del no localizado, pero ahora va para nuestros proveedores o nuestros clientes. Si se determina que estos no hay datos falsos o que no son localizables o inexistentes, también nos puede vincular a un tema de un inicio de procedimiento. Y va enfocado al mismo sentido, pero ahora al inverso. Realmente tienes un beneficio, tú no estás pagando el IVA porque así lo ve el SAT, porque finges que lo estás exportando. Ese es el criterio que tiene este punto. Nuevamente, va a depender o que se hizo mala inspección, cualquier situación, a lo mejor hasta si quieren una diferencia en cómo están organizados los datos en el extranjero puede generar este mal criterio si ustedes lo determinan así, pero pues se tiene que evaluar y corregir y siempre se declare de la mejor manera.
Varios de los puntos a considerar ya lo platiqué, pero pues, el más importante, al momento en que nosotros o se nos notifica este inicio de procedimiento, automáticamente se suspenden los beneficios o los efectos. Aquí podemos cambiarle la palabra, luego los copié de la regla para que sean más fáciles, pero es el beneficio. ¿Cuál es nuestro beneficio por el cual todos siguen teniendo certificación IVA-IEPS? El crédito de IVA, que significa no pagar IVA en la importación. ¿De acuerdo? Entonces, se notifica este procedimiento, automáticamente tú ya estás obligado a pagar IVA en tus importaciones temporales. Aquí, a diferencia del requerimiento, tenemos solo un plazo de 10 días hábiles, no sé si lo mencioné también para otro, pero solo son hábiles, para ofrecer pruebas y alegatos. Y el primer punto también de duda o que a lo mejor un poquito de mala interpretación de este apartado por parte de las empresas. Ok, ya me suspendieron, pero presenté mis pruebas al día siguiente. Ya, vuelve a reactivarme mi beneficio, porque ya te contesté. No funciona de esa manera. La autoridad tiene un plazo de hasta 4 meses para emitirnos nuestra resolución. ¿Qué quiere decir? Se nos notifica hoy que estamos al 30 de abril, entonces vamos a darle 10 días. ¿Qué les gusta? 15 de mayo. Entonces, 15 de mayo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Son 4 meses. Hasta el 15 de septiembre, en teoría, nosotros, si el SAT se quiere tomar sus 4 meses, estaremos recibiendo nuestro oficio. Hasta el 15 de septiembre es que tú vas a seguir pagando IVA. No es una vez que presentas de prueba se te activa, no es al mes siguiente, no funciona de esa manera. Un procedimiento tiene por lo menos de 4 a 5 meses de contingencia, que significa pago de IVA. ¿Ok? Pero si no se logra desvirtuar o subsanar las incidencias, este IVA pues vaya a ser permanente o por lo menos por los siguientes 2 años. ¿A qué me refiero? Aquellas empresas que tengan o hayan perdido su certificación por un inicio de cancelación, la propia regla nos establece que deben de esperar 2 años para volver a solicitarla. Y estos 2 años, nuevamente, no se calculan en el momento en que tú abres la notificación el día de hoy. Van a contarse a partir del 15 de septiembre. Entonces, es una contingencia muy grande y se tiene que determinar cómo se tiene que actuar y no es algo tan a la ligera como en muchas ocasiones se llega a pensar de, sí, la pierdo y la vuelvo a solicitar el día de mañana. Esta propia regla lo establece y son 2 años mínimo. Realmente esa sería la presentación que tengo para el día de hoy. Ya la última lámina, no sé por qué no corre, pero ya es el cierre. Creo que había algunas dudas ahí, queda poquito tiempo, pero si gustan las podemos contestar. Sí, muy bien. Pues primero Fidencio nos comenta que está totalmente de acuerdo, que no solo es una responsabilidad de comercio, que debe ser pues incluidos conjuntos comercio, finanzas, fiscal, nóminas, para la certificación y para otras obligaciones. Se pudiera incluir a ingeniería también. Totalmente. Sí. También Juan Miguel nos comenta, eh, bueno, pregunta, ¿el consultor puede estar en el proceso de la visita? Y ¿De si al momento de supervisión? la, Perdón, adelante, adelante. sí, y dice, si el momento de la visita no están las personas que pueden atender la auditoría, ¿hay un plazo de tolerancia para que se presenten algunas horas? Ok, realmente no. Si quieren, vamos a regresarnos aquí tantito. Voy a las primeras láminas. La visita de supervisión es muy diferente a estos puntos. Ok, regularmente vas a recibir un correo por parte del SAT a los correos autorizados, en el cual te va a señalar el día y la hora en que va a iniciar la visita de supervisión. Entonces ya desde ahí tú estás notificado y no puedes pedir que se recuerda, perdóname. Entonces, ¿no? Ellos ya tienen su esquema, te van a dar una agenda, va a decir de 7 a 8 me recibes, un ejemplo, de 8 a 9 te pido documentos, de 10 a 11 hago lo corrido por planta, de 11 a 4 me das información y de 4 a 7 levanto mi acta y se acabó el día. Entonces, si es muy estricto, ya tiene un calendario, una agenda y
En algunos casos también ya les llegan a notificar estas visitas por buzón tributario. Muy bien, pues bueno, pues esas son todas las preguntas que tenemos y también agradecemos las felicitaciones. Pues en este momento, pues ya estamos en que nos queremos ir a festejar a nuestros niños y queremos irnos al puente, ¿verdad? Voy a aprovechar a entregar el reconocimiento al maestro Oscar y no se vayan porque también les vamos a presentar el trueque del mes todos los trueques del mes de mayo. Y bueno, hagamos un trueque y TLC Magazine México otorgan el presente reconocimiento al maestro Oscar Navarrete por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Supervisión de Empresas con Certificación Modalidad IVA y EPS por parte de la autoridad el día 30 de abril de 2025 y lo firma el doctor Octavio Latorre y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias, Oscar. No, al contrario, gracias por la invitación y esperemos que la plática haya sido de su interés y que le haya solventado sus Sí, dudas. claro que sí, muy interesante. Y bueno, les platico todos los temas que vamos a tener en Hagamos un Trueque en el mes de mayo. Empezaremos la próxima semana, el día 5 de mayo. No hay suspensión para nosotros, no descansamos, no es festivo. Y empezaremos con el doctor César Morales, el impacto de factores externos e innovación en los procesos de compras y relación con proveedores en México, en caso de la industria electrónica y autopartes. El día 7, los criterios de cumplimiento para CityPad en 2025 con la licenciada Anaí Hernández. También el 12 tendremos, no se la pierdan, al doctor Andrés Rode Ponce con el fortalecimiento de la resiliencia de la actividad aduanera. El 14 tendremos al agente aduanal Javier Cortés Romano con los problemas en la devolución de IVA para exportadores, un tema muy importante. El día 19, nuevas investigaciones antidumping en la actualización de cuotas compensatorias a cargo del doctor José Manuel Vargas Menchaca. El día 21, aspectos práctico-legales sobre la reforma laboral y la ley Silla con el licenciado Francisco Peña. El 26 tendremos los beneficios del recinto fiscalizado a cargo de la maestra Marisela García y los aranceles y su repercusión en la región TEMEC el día 28 a cargo del doctor Francisco Burgoa. Pues los esperamos estas próximas, pasando este fin de semana de puente y nos vemos por acá el lunes. Ya saben, compartan con todos sus conocidos estas ponencias tan interesantes. Lo pueden hacer a través de las redes de TLC Magazine México, de Trading Law College y de TLC Asociados. Les agradecemos que nos den un like para que el algoritmo llame a más gente del comercio y sigamos creciendo este programa de Hagamos un Trueque. Hasta luego, cerramos mes y nos vamos a mayo la semana que viene. Hasta luego, gracias, bye bye. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.